Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con Wemansin, con Rafa. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana y sobre todo con toda la información que tenemos, entrevistas, una muy exclusiva que les vamos a presentar, cinematográfica, otra acá en el estudio. Bueno, ya van a ver. Se va a poner bueno. Muy buen programa. Y además vamos a recorrer distintas entidades de la República Mexicana para saber cómo se está moviendo ya la cultura. Qué gusto saludarlos, Laura Weman, amigos del auditorio. Y vamos a dar inicio con algo que tiene que ver también con academia y uno de los premios que ha hecho mucho ruido, que ha causado mucha expectativa, sobre todo por cómo se ha ido otorgando. Son 2 ocasiones las que va. Y ahora, ¿qué va a pasar con el premio Carlos Fuentes? Aquí está la respuesta. La Secretaría de Cultura y la UNAM firmaron 2 acuerdos para trabajar de manera conjunta por la cultura del país. El primero brinda el marco legal para la colaboración en los campos de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, desarrollar proyectos conjuntos, así como cursos, talleres, seminarios, intercambio de información, experiencias, materiales bibliográficos, audiovisuales y darle un carácter nacional y de divulgación nacional a nuestros esfuerzos. Firmaremos 2 convenios. Uno los es muy natural y muy sencillo, que es el compartir lo que la secretaria comentaba, todos nuestros esfuerzos culturales y seguir compartiendo también con la Secretaría de Cultura nuestra misión de difusión cultural que caracteriza a la universidad. Es un público compartido el que tenemos. En el área metropolitana la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México es muy importante, pero hemos estado también creciendo en distintas regiones y ciudades del país. Y trabajar de la mano con la Secretaría de Cultura, no solo en nuestros espacios museográficos, es para nosotros un verdadero gusto. Así también se lanzó la 5ª convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Este premio, creado en el 2012, se entregará cada año, contará con el apoyo de ambas instituciones y estará dotado con una bolsa de $125,000, la publicación del discurso y una estatuilla. Este premio fomenta la literatura en lengua española y apoya a sus autores, que con un nivel de excelencia se convierten en parte fundamental del patrimonio literario mundial. Sus obras nos construyen, nos enriquecen, nos ayudan a comprendernos, a entender al otro. Sirven para tender puentes que generan comunidad. La persona que resulte honrada con este premio podrá visitar algunas de las ciudades y espacios para la divulgación de su obra, para la divulgación de la lectura. Será un premio afortunado al ser un premio anual, porque tendremos oportunidad de ver a muchos escritores que hay en los países de habla hispana, de habla en español y castellano, como dicen los españoles. Y además es muy importante que demos este premio a todos estos valiosos escritores, como ya los hemos tenido. Se inició con Perú y Mario Vargas Llosa, con Sergio Ramírez de Nicaragua, luego nuestro mexicano Eduardo Lizalde, gran poeta, y por último hemos tenido a Luis Goytisolo, español, catalán. Y pues ahora no sería malo pensar en una mujer. El ganador tendrá actividades que antes no se llevaban a cabo, que estaremos organizando tanto en el campus central de la UNAM como precisamente en algunas otras de las sedes de la UNAM, prepas, SHs y los campi que la UNAM tiene en la zona metropolitana, y colaborando con la Secretaría de Cultura, probablemente también en las sedes que tiene la UNAM en el resto del país. Noticias 22, Alberto Aranda.
Por cierto, un saludo muy afectuoso a nuestra admirada compañera Silvia Lemos. Ha sido 4 premios, ahí están los ganadores de este reconocimiento y la firma importante entre la UNAM y Imagínate la tener Secretaría. un premio que lleva el nombre de Carlos Fuentes, caray. Bueno, y de esto pasamos a otra cosa. El centro histórico de la capital se ha convertido en una gigantesca galería de arte urbano. Más de 40 artistas convierten el centro histórico en la galería de arte más grande de América Latina. A lo largo de las calles Tacuba, Venustiano Carranza y 5 de Mayo, se transforma el paisaje urbano de la capital mexicana como una primera parte del proyecto Ciudad del Arte. La inquietud surge desde hace ya un tiempo. Ustedes habrán notado que sobre las calles de Pino Suárez, 20 de noviembre, ya existe un antecedente de este trabajo. Sí hay un reglamento al que nos apegamos, que es el que maneja el INAH, y que bueno, no podemos saltar porque tratándose de las calles de un centro histórico, la idea es que las cortinas estén ahí, que prevalezca la libertad artística de los chicos, pero que sí nos apeguemos a cierta paleta, digamos, que el INAH nos pueda marcar, porque pues la idea general es que, como son edificios, la mayoría de ellos catalogados aquí en el primer cuadro de la ciudad, pero que no desluzca, digamos, o que no sobresalga de las características del edificio, que es en realidad lo que es una joya histórica. El fideicomiso del centro histórico busca activar el comercio, además de promover las actividades culturales que se ofrecen en la zona. Para la Galería de Arte Urbano se invertirán 1000 cortinas de diferentes comercios del primer cuadro capitalino. Creo que lo más complicado ha sido el tema de tiempo, de trabajo. Estamos trabajando de 9 de la noche a 4 de la mañana más o menos. Estamos pintando casi 2 cortinas por noche. Cada pieza muestra una gran labor artística. Es notorio el entusiasmo que tienen los talentos involucrados en el proyecto. Cuando la gente pasa y te felicita, ¿no? Que le gusta mucho, que quiere que vayan a pintar su calle o su cortina, todo esto. Y creo que eso es lo mejor, ¿no? Cuando ves que a la gente le gusta tu trabajo. Que estamos muy contentos porque ya estamos casi por terminar esta primera etapa. Es algo que nos llevó un buen tiempo de preparación, sobre todo por las licencias del INAH, por todo este previo que se hace siempre a un trabajo de esta magnitud, y que bueno, esperamos que para final de año, si las cosas se dan como van, podamos tener 1000 cortinas pintadas, y con esto cumplir esta parte que la jefa de gobierno ha venido anunciando acerca de la galería nocturna más grande de América Latina. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, y tenemos otra premiación también importante por quién la otorga y pues también el monto, que no es de despreciarse. Así es. Se trata del 5º premio Mauricio Char, Literatura Random House. Que en esa ocasión es para la escritora Aleide Ventura Medina por su novela Entre los Rotos, una historia surgida a partir de los recuerdos contenidos en un álbum familiar. Las fotos las está viendo la hermana, pero ya adulta, y pues empieza a estar como un poco la incógnita de por qué las está revisando. Más bien, ella también tiene la incógnita de por qué su hermano menor conservó las fotos y las tenía consigo, ¿no? Y pues cada foto le detona ya recuerdos que están así como algunos un poco velados y otros que son muy claros, ¿no? Bueno, lo que les decía, además de recibir 300,000 pesotes, la novela de Aleide Ventura va a ser editada por Random House, obviamente, y presentada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por tratarse de una impecable construcción narrativa, un relato ágil y preciso sobre una familia rota por la violencia y el silencio. Una arqueología íntima basada en diversos recursos de la memoria como fotografías, listas y definiciones personales. Además, Entre los Rotos es una novela inteligente y emotiva que reflexiona sobre la forma como se ha ido transformando las emociones a comienzos del siglo XXI. Una de las cosas que a mí me impresionó, que se trata
de una novela muy contemporánea, muy consciente de su relación compleja con el lenguaje, pero a la vez eso no escatima que sea una novela profundamente personal, profundamente emotiva. Y cuando estas dos cosas logran combinarse, como se hace aquí en Entre los Rotos, creo que estamos ante algo que vale la pena ser leído por un público grande. Bueno, pues es una novela que fue elegida entre muchas otras participantes. 319 textos participaron y no es una tarea fácil para el jurado, que además es un jurado muy bien calificado, que se dieron a la tarea de revisar estos textos y gana de nueva cuenta la memoria, el recuerdo a partir de imágenes fotográficas. Y en el jurado estaban Cristina Rivera Garza, que la veíamos en pantalla, está también Fernanda Melchor y Julián Herbert. Ahí está, enhorabuena para esta nueva edición. Bueno, pues tienen apenas el tiempo para llevar a la Feria del Libro, ¿no? Ya lo leeremos cuando estemos allá en Guadalajara. A editarlo, a imprimirlo rápido y ya efectivamente les estaremos informando. ¿Vamos a un corte? Una pausa. El escritor Alejandro Ordorica pone a prueba sus talentos de profeta en su nuevo libro, una colección de cuentos que auguran el fin de los tiempos. Más de una veintena de cuentos desarrollados en ambientes apocalípticos y llenos de humor negro nos ofrece Alejandro Ordorica Saavedra en su libro Días Terminales. Se asoma en buena parte de ellos, una luz esperanzadora, pero sí recoge todos estos tiempos estremecedores que nos laceran, la violencia, la depresión social, el desánimo, la soledad y otras cuestiones que tienen que ver con la devastación ecológica o la guerra misma. Lo que estamos viviendo no solamente dentro del país, sino fuera de nuestras fronteras. De alguna manera el libro abarca algunos de estos temas fundamentales en una parte. Esta recopilación está dividida en dos segmentos, de aquí y ahora y en 2050, en la que Alejandro Ordorica hace una proyección al futuro. Y en otra tiene un tono profético, son otros cuentos que en un apartado que se llama 2050, donde yo me imagino cómo estarán todos estos asuntos a mitad de siglo. Pero hay cuestiones positivas también. Por ejemplo, me imagino que en el 2050 se debe dar ya propiamente muerte oficial al machismo y a la misoginia. Y hay un cuento que desde el título que creo yo es muy seductor, que se llama El último día de Adán, precisamente por eso. No cuento el final, ni el principio, ni en medio, para que se reserven los lectores. El arcángel de la portada fue hecho por la artista Marta Chapa. Es una obra que a mí me sedujo, me subyugó, porque trata temas muy interesantes y bueno, sobre todo que habla de la mujer de una manera muy positiva, en donde él sueña con que algún día se termine el machismo, la misoginia. Y todo recreado, creo yo, con un humor negro que traspasa como parte de mi estilo personal a cada uno de los cuentos, donde también hay que saber en un momento dado sonreír, sobre todo cuando hay posibilidades de transformar realmente este mundo que pues nos da muchos atractivos y muchas ventajas, pero también presenta retos y problemas muy, muy grandes hoy en día. Noticias 22, Óscar Cortés. El fotógrafo argentino Gerardo Suter propone nuevas alternativas de aproximación al fenómeno migratorio más allá de la estadística y la cobertura mediática. ¿Cómo reflexionar sobre la migración y construir un discurso visual que vaya más allá del vértigo noticioso? ¿Qué posibilidades representa la fotografía y el video para narrar las historias de migrantes desde la perspectiva del arte? A través de libros que Gerardo Suter llama microrrelatos y de imágenes de diversos orígenes, el fotógrafo construye una narrativa de la odisea que supone el viaje y desafío que involucra cruzar la frontera norte de nuestro país, en la exposición Origen y Destino.
Los libros son los microrrelatos, están compuestos de estas historias que yo voy armando a partir de la recopilación de cierta información, y luego esta misma información es la que me sirve para volcar las imágenes al espacio real. De alguna manera es una expansión de la imagen, y lo que me interesa es en este tránsito de la imagen poder contar un poco no solamente cómo la imagen, cuando se vincula de cierta manera con otras imágenes o con otros textos, empieza a construir narrativas específicas, particulares, que son las que me interesan. Entre la investigación, selección, curaduría, yuxtaposición y resignificación de las imágenes de migrantes, Suter crea libros de carácter artesanal y que se muestran con videoinstalaciones en un montaje museístico a cargo de Carlos Palacios. El origen de las imágenes, en su mayoría, son imágenes o de sistemas de seguridad de los distintos gobiernos de Estados Unidos o de México, que de alguna manera hacen ciertos registros y se cuelan esas imágenes a los medios o a internet, y la otra son imágenes que los propios migrantes se toman a lo largo de su viaje, ¿no? Entonces son hasta cierto punto imágenes anónimas, no tienen un autor, sí, pero no tienen un carácter autoral, no pretenden ser imágenes de carácter autoral, y a partir de esas imágenes anónimas es que yo construyo los microrrelatos. El fotógrafo argentino también comparte su percepción de la migración. Desgraciadamente, yo creo que en el caso de México nos hemos quedado en el peor de los escenarios, ¿sí? Porque estamos entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, ¿no? Uno se pregunta culturalmente cómo se va a modificar el país en los próximos años, ¿no? Hablaba hoy por la mañana también en una rueda de prensa. Simplemente en Tijuana ahora uno puede comer comida haitiana y hace unos años no. En Ciudad Juárez ya los cubanos están establecidos, ¿no? Lo mismo comida africana. Entonces ya esto es, realmente México ya no es un país de paso, ¿no? Sino que se ha vuelto un país, una suerte de limbo, ¿no? Donde la gente ya no va ni para atrás ni para adelante, no puede atravesar a los Estados Unidos y no va a regresar a su origen. Entonces el problema se ha magnificado, ¿no? Y en el fondo es un problema, es una contradicción del propio sistema capitalista que no ha podido resolver. La exposición Origen y Destino estará abierta en el Museo de Arte Carrillo Gil hasta el 8 de noviembre de 2019. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bien, ¿qué les parece si después de ver esta fotografía de Gerardo Suter viajamos de nueva cuenta, como lo hemos hecho en estos días, a Quebec con Laura Barrera? Bueno, pues sí, les hemos estado platicando una serie de espacios interesantes de este sitio. Fíjense que ahora les vamos a presentar un lugar que es sede del Regimiento Francófono de Infantería Canadiense. Visitamos la Ciudadela de Quebec. Si los franceses construyeron los primeros fuertes de Quebec, es durante el gobierno británico que se levantó la Ciudadela, que hasta hoy es sede de la infantería canadiense. Los trabajos de construcción iniciaron en 1820 y se prolongaron durante 3 décadas. Mais en fait, la citadelle a été construite pour se protéger d'une éventuelle attaque américaine. Et ce qui est intéressant à la citadelle de Québec, c'est qu'on voit les 3 grandes périodes canadiennes au même endroit. Donc on voit la période française, la période britannique et aussi la période canadienne, parce que les Français étaient ici d'abord. La citadelle a été construite par les Britanniques et il y a un régiment qui travaille ici, qui est le Royal 22e Régiment. Donc on peut voir toute l'histoire canadienne au même endroit. Desde Cabo Diamant, la colina en la que se edificó la ciudadela, se domina el río San Lorenzo. La construcción tiene una forma de estrella con baluartes en los extremos.
Et en fait, dans la citadelle, on a différentes fonctions. En fait, le principe d'une citadelle, c'est d'être autosuffisant. Donc, c'est pour ça qu'on voit un hôpital qui est maintenant un quartier général. On voit aussi des caponnières, donc des galeries de tir pour pouvoir se protéger. On voit aussi le quartier des officiers. On voit une chapelle qui était une poudrière aussi. On voit une prison. Donc, on voit vraiment tout ce qui était autosuffisant dans le cadre de la citadelle. Quebec fue nombrada por la revista Travel and Leisure el mejor destino para visitar en Canadá. Una de las razones es que se trata de una ciudad patrimonial de poco más de 400 años de antigüedad, cuyo estado de conservación es excepcional. Les fortifications de Québec sont très importantes dans la ville ici parce que Québec a été reconnu en 1985 comme une ville du patrimoine mondial. Pour deux raisons. C'est la première ville, c'est le début de la présence française en Amérique du Nord. C'est aussi la seule ville fortifiée qui a encore ses fortifications au nord du Mexique. El casco histórico de Quebec tiene una importante protección jurídica y subvenciones en materia urbana, de movilidad y desarrollo cultural. Parc Canada est en charge des fortifications, puis il est responsable aussi pour l'UNESCO de la sauvegarde. Alors depuis quelques années, on a des programmes avec des travaux et presque tout l'ensemble des fortifications sont restaurées là, depuis quelques années, puis c'est encore là, pour les prochaines années à venir. Alors pour nous, c'est important de conserver ce patrimoine-là. A lo largo del recorrido llama la atención una insignia que muestra un castor sobre un tronco. Contiene el escudo de Quebec y la corona británica. Leemos la inscripción Je me souviens, yo me acuerdo. En fait, c'est la devise du régiment ici, qui a été adoptée dès 1914, et ça signifie de se souvenir de ses camarades tombés au combat. Donc, c'est très important ici pour le régiment de se souvenir de ses frères d'armes. Et c'est aussi la devise du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on la voit sur les plaques d'immatriculation ici au Québec. Donc, c'est exactement la même devise, et les deux ont une signification légèrement différente. Pour la province de Québec, ça signifie je me souviens de mon histoire et de ma culture. Donc, c'est exactement la même devise pour le régiment et pour la province de Québec. El resguardo de la memoria es efectivamente la marca emblemática de una ciudad y una provincia que cifra su presente en una tradición largamente cultivada. Para Noticias 22, desde Quebec, Laura Barrera. Bueno, aquí lo que destaca mucho es el cuidado que hay por este patrimonio, no solamente explotarlo turísticamente, sino me gustó esta frase de yo me acuerdo, o sea, siempre tener presente quién soy, cuál es mi historia, cuáles son mis valores, por qué estoy aquí. Y es algo que de verdad tienen siempre en la cotidianidad, en su alimentación, en sus costumbres, en los espacios urbanos, cómo son cuidados, cómo son resguardados, y si hay alguna situación, existen los recursos para reparar alguna edificación o alguno de estos espacios que hemos estado visitando. Y ya se refería ayer las fortificaciones desde el sur de México. Sí. Y bueno, allá en Canadá, y comentabas algo de la presencia de Paul Sí, McCartney bueno, en esta estos zona. espacios, Ajá. en esta Ajá. parte en Quebec, Quebec cumplió 400 años en el 2007, si mal no recuerdo, ¿no? 2007-2008. Y fue me tocó estar allá en esa ocasión, una cantidad de actividades importantísimas, como por ejemplo, el hijo pródigo de Quebec, Robert Lepage, Ajá. hizo una proyección enorme sobre unos contenedores de granos que se encuentran en la orilla del río Saint-Laurent, y ahí se proyectó la historia de Quebec. En esa misma ocasión, sí, fue O sea, absolutamente como maravilloso. tipo videomapping, ¿no? Sí, era un videomapping, era una película, era una cosa impresionante que, bueno, no he vuelto a ver hasta ahora en ningún videomapping al que haya yo participado, porque literalmente era una proyección de decenas de metros cuadrados. Yo creo que incluso cientos de metros cuadrados. Era una cosa enorme, enorme, enorme. Y como parte de la celebración en estos espacios que veíamos, ahí fue la presencia de Paul McCartney en un concierto público para conmemorar los 400 años de Quebec. Y estos techos que veían ustedes verdes, que son de cobre, que es la oxidación la que los hace de este color. Hay algunos que no son de cobre, que ya fueron construidos posteriormente, pero los pintan para que parezca. todo sea homogéneo, porque la imagen es importante también Así preservarla. es. Son unos postales y preciosos. los hacen de aluminio, porque Canadá es el principal productor de aluminio en la parte norte del continente. Así es. Te dan ganas de irse para allá. Pues vamos. En fin, lo que nos Otra vamos vez. es a una brevísima pausa, pero antes les recordamos
Que sigan en sintonía de Canal 22. Al terminar este espacio informativo inicia Debate 22. Hoy Yuli García va a conversar con Enrique de la Madrid y Juan Salvador Camacho sobre la polarización moderna. Y ahí tienen ustedes en pantalla la invitación para que se quede hoy en Canal 22 después de Noticias 22 a las 21 horas. Se va a poner bueno el debate. ¿Vamos a una pausa? Una muy breve pausa. ¿O nos polarizamos? Yo creo que... Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos a compartir con ustedes una conversación con un destacado artista del séptimo arte. Gus Van Sant visita México, estuvo en San Miguel de Allende celebrando el arranque del GIF 2019. Bien, vamos a escuchar esta entrevista que tuvo Víctor Gaspar con el ganador de la Palma de Oro. Which means more and more and more filmmaking, and we hope that you do more and more filmmaking so we can enjoy years to come. Ícono del cine independiente norteamericano, Gus Van Sant está presente en San Miguel Allende, Guanajuato, en esta edición del GIF, Guanajuato International Film Festival. Thank you very much for the interview, Mr. Van Sant. Well, there's a huge variety of topics that we can deal with, but let's start with the origin of your interest in cinema. I understand that on the one side there are teachers, junior high, and on the other, even Jonas Mekas and Andy Warhol. My art teacher was Robert Levine, and he was a huge influence. And then there was David Sohn, who was my English teacher, and he was a huge influence because he showed us films, experimental films, feature films, short films. Kind of like, I don't know how he showed us so many things in 1 year, but I watched Incident at Owl Creek Bridge is a famous one that kids watch. It's like a 40-minute film. He showed us Citizen Kane. We were also making our own films for his class, and we were reading kind of cool books like Waiting for Godot. We were reading the play, and we were reading Lord of the Flies. Lord of the Flies, Nobel Prize winner, William Golding. Yes. Good. What other filmmakers and even literature writers happened to influence you somehow? Well, let's see, I was influenced a lot by, Beckett a lot. I don't know if I carry over that influence very well, but who else? Kerouac and all the Beats. I started reading them. So I was reading Burroughs and whatever I could get that Kerouac had written. What about the relationship you established with your cast? You've worked with a lot of young people, say in a moment, My Own Private Idaho with River Phoenix and Keanu Reeves, or even Matt Dillon when he was young in Drugstore Cowboy. They all kind of were different, but I try to, like 2 weeks before a film, I try to schedule rehearsal every day where we'll pick a scene. Sometimes we're just picking it, reading through it, and it starts to get us talking about what we're doing, why we're doing it, interesting things about what we think about what we're doing. And the next day it will be like a different scene, and there'll be like, similar discussions. Maybe there'll be a new character, but just a way to warm up. A well-adjusted person. There is an imprint somehow in actors who work with you as young artists, as young actors. Say, for example, River Phoenix, whose death affected you, I understand. What was this relationship like with such an actor, such a good actor, at a very young age, someone to regret? Everything's gonna be all right. I mean, River was special, I think, because he was River. It was already kind of recognized as one of the best young actors coming from Hollywood. The other young actors weren't really different as far as working with them. I mean, we're still like doing the same kind of rehearsal, preparation, discussion. He was interesting because I think he liked things that were absurd.
I can't remember any of the other actors being so into absurdity. But he did. He liked absurdity. Well, thank you very much for this beautiful interview. Short, Thank you. A lot of issues to approach. Pues esta es la aproximación que tiene un legendario cineasta, cine independiente de los Estados Unidos, que está presente aquí en el GIF en esta edición 2019. Gran entrevista la que acabamos de ver y fíjense que bueno, fue una entrevista aún más extensa que pueden verla completa, pueden verla en su totalidad en la página de Noticias 22 para que la disfruten nuevamente y disfruten otros fragmentos que están ahí en exclusiva. Y ayer ya les decíamos que la cinematografía filipina se hizo presente en esta fiesta fílmica, vamos a ver más de ella. El cine filipino, durante un siglo, se ha desarrollado entre el discurso colonial y la creación de una imagen nacional independiente. Esos fueron los dos temas de los que partió la conferencia impartida por Nick de Ocampo. It started as a colonial cinema that became a national cinema. And this description means a lot, which means it talks about a cinema that was brought into the Philippines by colonial powers, and yet within 100 years, how it turned itself into a national cinema, a national culture, is quite phenomenal. The same thing you can say with every cinema, I guess, in the world, but this means a lot to the Philippines because we have been colonized twice, in fact thrice, by Spain, by America, and by Japan. Not to mention the way our fellow Filipinos also colonized us in terms of martial law and dictatorships. Pagpunta mo sa palengke, bumili ka ng asukal. Wala na tayong asukal. Nick de Ocampo, antes que historiador o documentalista, se define como profesor de nuevas generaciones en las que busca desarrollar la conciencia del arte cinematográfico como reivindicador de la herencia cultural filipina y del cine como un proceso social más que industrial. Por ello, en su conferencia magistral, explicó a jóvenes mexicanos la construcción de la imagen cinematográfica y de un discurso general que de manera evidente expone relaciones de un poder colonial. So mainly what we see here mainly are the depictions of power that can be seen through the mise-en-scène and the way that our films are composed. That is a very visual thing that you can see immediately, because film is a visual art. Immediately you see that. But on the other hand, too, would be the symbols that we see, such as Catholic statuaries and God and Tres Personas Solo Dios, all of these things, you don't see it immediately. Magkadikit pero magkabilaan. El medio es el mensaje, afirmaba Marshall McLuhan. Por ello, si bien Nick de Ocampo reconoce la tecnología como medio para democratizar la generación de discursos audiovisuales, por otro lado, señala los peligros que vienen asociados a estas plataformas. But on the other hand, what is oppressive is that there are forces, again, like, for example, Western aesthetics still becoming the template for many of this, like anime for animation. Of course, it's Japanese, but young people, when they make their animation right now, whether they're my students or not, this whole idea of a foreign, of an outside aesthetics come and dominate what they have. And believe me, it's not just one or two people. It's a whole multitude of millennials who speak in anime language. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues sigamos de viaje, ¿qué te parece? Ya salimos a Guanajuato, pues continuamos. Vamos a ver qué pasa en otras latitudes de la República Mexicana. Se llevará a cabo la edición 23 del Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Vaquera Contreras. Del 28 de julio al 4 de agosto se desarrollarán 180 actividades en diversas plazas, jardines y recintos culturales de la ciudad minera.
así como en 24 municipios, en donde se podrá disfrutar de agrupaciones locales, nacionales e internacionales de países como Canadá, Polonia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Rumania y China. El éxito de este espectáculo se vio desde su primera edición en 1996, cuando fue creado como un evento que involucraba únicamente danza y música. Con el tiempo creció, hasta que se integraron todas las expresiones artísticas que le dan identidad al pueblo zacatecano. Los ritmos y colores de las favelas cariocas han llegado al Museo Regional de Tlaxcala con la exposición Efecto Shiva, que reúne 52 imágenes en gran formato que reflejan la fortaleza, capacidad de adaptación y espíritu de las favelas de Río de Janeiro, particularmente la de Vigario Geral, donde la ONG Grupo Cultural Afro Reggae ha incidido positivamente por medio de sus acciones educativas y culturales. Las imágenes fueron capturadas por el artista brasileño Daniel Taveira, quien desde hace 8 años radica en la Ciudad de México. La muestra, que llega a Tlaxcala tras su estancia en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, podrá ser visitada en el exconvento de Nuestra Señora de la Asunción, sede del Museo Regional de Tlaxcala. El Centro Cultural Clavijero en Morelia, Michoacán, recibe 17 obras del artista visual Betsabe Romero, que simbolizan el trayecto de millones de migrantes. Con banderas de paz y dejando atrás los rastros de su travesía, Huellas que Florecen es la pieza central de la muestra. Está conformada por 45 pares de hormas de zapatos de madera talladas por artesanos de Tzinuntzan y almacenadas en una bodega por más de 50 años, lo que da a la exposición un gran valor histórico y cultural. La exposición permanecerá en el Centro Cultural Clavijero hasta el 30 de agosto. La espera terminó. Este sábado las calles de Oaxaca se inundaron de música, color y tradición con el desfile folclórico de las 23 delegaciones que participan en la Guelaguetza, esa expresión de multiculturalidad que año con año celebra la hermandad de un pueblo conformado por 8 regiones y 16 grupos étnicos unidos por un motivo, la ofrenda a la diosa del maíz Centeotl. Hasta el 29 de julio, la comunidad oaxaqueña ofrece lo más valioso de sus tradiciones y herencia cultural a través de expresiones dancísticas, musicales y gastronómicas. Bueno, después de este recorrido por los estados, hacemos una pausa, Rafa. Ya está aquí el maestro Carlos Prieto y Chelo Prieto, que viene con él. Van a ver qué entrevista y qué charla después de esta pausa. Bueno, ya lo habías anunciado, Rafael, se encuentra aquí un gran personaje de la cultura y de la música en nuestro país. En nuestro martes de enfoque es el maestro Carlos Prieto. Es un viajero incansable que se adentra en la cultura de cada sitio que visita. Ama la música y ama la palabra. A las dos domina con maestría. Qué gusto recibir a Carlos Prieto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, El Laura. violonchelista más destacado de nuestro país y también viene acompañado por doña Chelo Prieto, como ya decía Rafael García Villegas, que bueno, pues es una compañera desde 1970 y tantos, ¿no? Así es, Una compañía que pues lo ha llevado a recorrer pues prácticamente todo el mundo. Todo el planeta, Sí. todo el mundo, los escenarios más importantes. Y hay algo que a mí me gusta mucho, es pensar en esta tradición musical familiar y pensar que Carlos Prieto fue violonchelista antes de nacer. Antes de nacer, por una decisión de su mamá, que se hacían cuartetos o se hacen cuartetos, porque creo que esto es continua familiares, por ahí faltaba un chelo y pues vamos a enseñar al niño. Antes de que nazca ya estaba destinado para el chelo. Sí, cuando yo nací, en mi familia había mi abuelo que tocaba viola, mi papá que tocaba el violín, mi mamá tocaba el violín. Para formar un cuarteto faltaba un violonchelo. Entonces, mi mamá, desde antes de mi nacimiento, me compró un violonchelito, tamaño de un violín, y a los 4 años empecé a estudiar el violonchelo. Y se dio la casualidad de que desde entonces me entusiasmó el violonchelo. Bueno, pues ahí estamos viendo una fotografía, qué maravillosa imagen. Bueno, eso es antes de que me entusiasmara. Bueno, eso es lo que seguiría. ¿Esto qué es? ¿Es una ventaja? Porque uno diría, ay, pues sí, qué fácil, pues desde antes ya estaba tocando chelo de nacer, pues eso sería una ventaja, pero no sé si en su caso lo considera así o cómo lo tomó, como una imposición o como una tarea como las otras. No lo tomé como una imposición,
porque desde el principio me entusiasmó el violonchelo. Entonces cuando me ponían a estudiar, pues no era ningún esfuerzo para mí. Y así fui estudiando el cello y dando conciertos mientras estaba en la escuela. Cuando tenía 15, 16 años ya había yo dado 3 o 4 conciertos con orquesta. Y cuando terminé la escuela aquí, tuve que decidir si continuar el estudio del cello, en el cual había ido muy bien, o bien, también en la escuela me había ido bien en matemáticas, en física y en química. Entonces, intenté ingresar, ya sabía yo que era muy difícil entrar a esa escuela, entrar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamado MIT. Pues difícil, pero... Muy difícil entrar, pero yo estaba tranquilísimo porque si no entraba yo a MIT, ya seguía con el cello. Seguiría estudiando aquí, seguiría estudiando quizá en Estados Unidos, en Rusia, pero el MIT me aceptó. Y entonces allí me fui, allí hice 2 carreras al mismo tiempo, la carrera de Economía y la carrera de Ingeniería Metalúrgica y de Minas, pero al mismo tiempo me nombraron miembro de la orquesta de MIT, me nombraron el primer violonchelo de la orquesta de MIT. Y con esa orquesta di también, no solamente muchos conciertos de orquesta, sino también como solista. Pero mi prioridad eran los estudios de MIT, porque en esa escuela, si en un determinado semestre tiene uno notas inferiores a un X promedio, lo corren y luego es muy difícil volver a ingresar. Bueno, la exigencia del MIT sabemos que es enorme y por eso en un momento dado de la vida hay que tomar una decisión que yo imagino que ha de haber sido, no sé si durísima o fácil de tomar, porque decir, voy a cambiar de vida y ahora sí me dedico al 100% a la música, ¿son decisiones, fue una decisión como natural o fue dura? Mire, terminé mis estudios en el MIT. Allí una cosa muy importante que aprendí fue la lengua rusa, porque esto me permitió algunos años después ir a estudiar a Rusia, a la Universidad Lomonosov de Moscú, pero ese es otro asunto. Pero regresé después de los estudios, me fui a trabajar a Monterrey como ingeniero a la empresa fundidora Monterrey. De allí estuve algunos años, me casé, tuvimos 3 hijos. Y cuando ya llevaba yo algunos años trabajando allí, mi arrepentimiento por no haberme dedicado al violonchelo iba increciendo, para usar un término musical. Iba aumentando. Pianísimo a piano forte. A fortísimo, a fortísimo. Y llegado un momento, y con el apoyo muy importante de mi esposa, decidí cambiar la profesión en la que estaba, que había sido para mí muy interesante, y regresar al violonchelo, y entonces tomé esa decisión. Pero me imagino que ya había un tanto de rezago, porque el celo que puede tener un instrumento es tremendo, ¿no? Sí, aunque había tenido ya un estudio importante con maestros importantes, pero... Nunca había dejado de tocar el violonchelo, por mucho trabajo que tuviera. En mi casa estudiaba 1 o 2 horas todos los días, en las altas horas de la noche. Pero cuando tomé esa decisión, yo creía estar perfectamente consciente de lo difícil que iba a ser. No lo estaba, y afortunadamente no lo estaba, porque esto me permitió dar ese paso. A lo mejor si hubiera sabido cómo iba a ser la situación, a lo mejor si hubiera sabido lo difícil que iba a ser, no me animo. Pero entonces me puse a estudiar 10, 12 horas al día, y estuve estudiando con un gran maestro francés, Pierre Fournier, y luego estuve estudiando con un maestro americano, Leonard Rose, que era el profesor principal de violonchelo de la Escuela Juilliard de Nueva York. Y bueno, me puse a estudiar a lo loco, y finalmente, hace un poco más de 40 años, me lancé a mi carrera de violonchelista. Y además yo creo que ya con una madurez emocional que le permitía abordar, por un lado, un repertorio y también tomar decisiones en cuanto a su trayectoria.
La trayectoria, yo quiero mostrarles porque se expresa en una parte, porque no es todo, pero sí en una parte, en una serie de grabaciones extraordinarias que yo creo que es una aventura muy ambiciosa que ha emprendido usted, no solamente de mostrar la música que se conoce, la mejor música del mundo escrita para este instrumento, sino impulsar a algunos más conocidos, otros menos conocidos, autores para que escribieran música para cuerdas de nuestro país. Por cierto que, muy rápido, si me deja, maestro, todos estos son regalos que nos trae el maestro Carlos Prieto para nuestro público. Ahorita va a aparecer el correo de Noticias 22 para que escriban. Tenemos libro, es una variedad de obsequios que nos trae. Estas grabaciones del maestro Prieto, de Bach, de Piazzolla, en fin, de muchos autores, y también los libros que ha escrito, que son como una decena de libros. Pero bueno, me estaba platicando. No, de las obras que he tocado, he estrenado hasta el momento actual alrededor de 110 obras nuevas, muchas de las cuales me están dedicadas. Y cuando yo empecé a hacer giras importantes fuera de México, me encontré que me decían, hombre, ¿por qué no toca usted algún concierto de un compositor mexicano para cello y orquesta? Y yo dije, claro, y me puse a investigar el repertorio de conciertos mexicanos y me percaté con gran alarma que el repertorio lo contaba usted con los dedos de una mano y le sobraban varios dedos. Entonces, me di a la tarea de convencer a los principales compositores de México que se interesaran por el cello y que compusieran obras para cello, conciertos o sonatas o obras para cello solo, en la inteligencia de que yo las tocaría y si tenían éxito las grabaríamos. Y así después de algunos años llevaba yo ya estrenadas alrededor de 40 obras nuevas de compositores mexicanos. Y compositores además a los que usted impulsó, porque que usted les interpretara obras, pues eso era un empujoncito, ¿no? Para la trayectoria. Y luego amplié este trabajo a compositores de otras partes, a compositores de Latinoamérica, luego de Europa, luego de Estados Unidos, y así hasta este momento llevo estrenadas cerca de 110 obras nuevas. Ahora, usted tiene un panorama muy claro de lo que está ocurriendo en la música en el plano internacional, y al impulsar a todos estos compositores de otras partes del mundo, pero conociendo muy bien el panorama mexicano en concreto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve de una manera muy general la actividad musical, de música de concierto en nuestro país hoy en día? Bueno, yo siempre he tenido una enorme admiración por el talento musical que hay en México, extraordinario talento, nada más que frecuentemente este talento no se descubre suficientemente. Y es muy importante que los niños empiecen a estudiar desde que son niños, de que están en primaria o en secundaria, y esto desafortunadamente ha dejado de practicarse desde hace algunos años. Yo creo que es importantísimo que los niños tengan acceso y las niñas tengan acceso a la música de concierto desde muy jóvenes. Y cuanto más jóvenes empiecen, mejor, porque es como aprender una lengua. Si usted tiene 2 o 3 años y la mandan a China, pues aprenderá el chino mandarín rapidísimamente. Igual con un instrumento. Igual con la música. Si empieza usted a estudiar una lengua a los 20 y tantos años y en un instrumento a los 20 y tantos años, se le va a hacer muchísimo más difícil. En este sentido, usted como ser humano haciendo un balance de vida, ¿se siente afortunado de esta familia, de este medio que le permitió acercarse a la literatura, descubrir aventuras desde niño, a leer libros maravillosos, a poder escribir, escuchar a su familia, tener acceso a todo este medio, pues que era un caldo de cultivo rico para que surgiera un artista, ¿no? Bueno, por supuesto que me siento muy afortunado de que mi familia me impulsara hacia el violonchelo desde pequeño. Ahora, por lo que toca a los libros, yo en 1962 estuve, por una serie de razones que sería un poco largo comentar ahora, fui a estudiar a la Unión Soviética con una beca del gobierno soviético. Y allí estuve
6 meses y mi estancia en la Unión Soviética y mi conocimiento de un grandísimo compositor llamado Dmitri Shostakovich me impulsó a cada 3 o 4 días enviar una carta a México, a mi familia. Pero como yo sabía que todas mis cartas que salían de Moscú eran objeto de la censura, eran cartas muy prudentes. No se decía. Y cuando regresé a México, todas esas cartas me sirvieron como materia prima para escribir el primer libro que escribí, que se tituló Cartas rusas. Y bueno, de esto derivó una serie de libros que tratan muy diversos temas y por ello el maestro Carlos Prieto pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua. Qué ganas de seguir platicando de estos asuntos. Tenemos unos cuantos segundos para despedir esta entrevista y quiero hacerlo con algunas preguntas, digamos, cercanas al cuestionario Proust para responderse en unos instantes. A ver. Bueno, la primera sería, si pudiera llevarse la pregunta de la isla desierta, una obra musical a una isla desierta en la que viviría ahí, ¿cuál sería esta obra musical? Me llevaría la quinta suite para cello solo de Juan Sebastián Bach. Bueno, la segunda pregunta sería, si tuviera que elegir una palabra que lo define, usted escribió un hermosísimo libro, 5000 años de palabras, ¿cuál sería esta palabra que mejor lo define? La palabra que mejor lo define, pues quizá curioso. Curioso, bueno, sí, un gran investigador. Y finalmente, si pudiera sostener una conversación con un músico de la historia, no importa el barroco, el romántico, no importa cualquiera, ¿a qué músico elegiría para tener una conversación? Pues mire, yo he tenido la enorme suerte de tener conversaciones y conocer bastante a dos grandísimos compositores del siglo XX. Uno fue Igor Stravinsky, que era gran amigo de mi familia y con el cual coincidí en Rusia, y otro fue Dmitri Shostakovich, a quien conocí bastante en Moscú. Ahora, si hablamos de compositores de todas las épocas, pues yo me remontaría a Juan Sebastián Bach. Con Bach, sería extraordinario. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Rafa Güemansin, ¿cómo ven? Fascinante esta conversación, admirado, maestro Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y para que no haya venido Chelo en vano, le pedimos que por favor, para cerrar con broche de oro este programa, nos interprete algo. Muy bien. Muchas gracias, maestro, de nueva cuenta. Y en lo que se prepara el maestro, gracias a ustedes. Los vemos mañana en el horario de costumbre. Buenas noches y disfruten el sonido de Chelo y de Carlos Prieto. Les voy a tocar la Bourrée de la suite número 3 para cello solo de Bach. Muy bien.